Arratsaldeon, buenas tardes a todas las personas que estáis ahí al otro lado. En primer lugar, yo también quiero dar las gracias a la alumna y en especial a Piluca y a Chema por organizar este curso y por invitarme a participar en él. He preparado una presentación, espero que ajustándome al tiempo previsto. En un primer momento quiero hablar algo de los datos que disponemos ya sobre desigualdades, o sea, en este momento ya, y antes de que llegara la pandemia, ya teníamos conocimiento de una realidad de estudios sobre desigualdades y una serie de modelos que ya se han ido saliendo a lo largo de este curso y ya son conocidos en este momento. En un segundo lugar, brevemente, de una manera simple, me quiero centrar en lo que sería el análisis del impacto de la COVID en la salud y en las diferencias en la salud, desde esta perspectiva que estamos manejando de los determinantes sociales, de las condiciones de vida que son las que generan la salud y las desigualdades en salud. Y finalmente, ateniéndome al guión, nos pedían esas líneas de fuga que son realmente difíciles, pero al pensar un poco y mirar alguna cosa, descubres con sorpresa y también con agrado que muchas de las cosas ya pueden estar pensadas y que venimos de una situación en la que alguien ya había dado en el clavo muy certeramente en algunas cuestiones y que en este momento ahora de crisis, primero la de la pandemia, lo que sería la biológica, la vírica y luego la que nos va a venir, pueden ser líneas de actuación que orienten el camino. Se trataría más de implementar o de ejecutarlas, porque ya algunas de ellas conocidas son. Bueno, esto sabemos ya a estas alturas, ¿no?, que las condiciones sociales son debidas o los determinantes sociales son los que condicionan la salud y que existen una serie de ejes que hacen que esa distribución de las condiciones de vida, de esos determinantes, no sea homogénea en la población y eso genera desigualdades que son limitables, injustas, etcétera, todo como lo que se ha venido diciendo en el curso. Sobre la información que ya existía, sin entrar en estos modelos, sí quería detenerme un poco en la información que existe actualmente y que existía antes de que llegara la COVID sobre las desigualdades en salud. Y quería citar el proyecto del Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra, del Instituto de Salud Pública, un proyecto que ya se inició hace varios años, entre 3 y 4 años, y que ha sido una experiencia que ha puesto a disposición de agentes, administraciones y ciudadanía una información como para orientar y dirigir lo que son las actuaciones para ganar salud, promover la salud y disminuir las desigualdades. En la base de este proyecto del observatorio está el modelo de los determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud. Y además de los datos de movilidad y mortalidad, se incluyen de determinantes hasta dónde se llega y también el análisis de desigualdades. Para todas las personas que no conozcan el proyecto, pues les invito a que visiten la página web en el instituto y vean los resultados, los productos que hay. Uniendo también con el marco en el que se planteaba este curso dirigido a la atención primaria, el Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra combina por una parte el análisis de temas de salud y también de desigualdades con el análisis geográfico, que en realidad el territorio puede ser uno de los ejes de desigualdad que oriente las actuaciones a las zonas donde más se precise. Como unidad básica de análisis, el Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra eligió la zona básica de salud y se generan una serie de indicadores para esta unidad de análisis. Entre los productos que dispone el observatorio y que facilita se encuentra lo que se denomina en el Observatorio de Navarra y en el de otros lugares también el perfil de salud, que es una foto a partir de una serie de indicadores donde se da el valor que tienen estos indicadores sociodemográficos, estilos de vida, de morbilidad, etcétera, el valor que tienen y la posición que ocupa el valor de esa zona respecto a la media de la comunidad, en nuestro caso Navarra,
y la distribución del resto de zonas básicas de salud, como una forma intuitiva para interpretar en qué posición está respecto a ese indicador cada una de las zonas de salud y también para promover la acción allá donde más se necesite. Para los que quieran visitar y ver los informes, pues encontrarán también información sobre diferencias en la esperanza de vida por zona básica, en hombres y mujeres, en Navarra, también diferencias en prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes según ingresos, que se observa pues, que hay una prevalencia mayor de diabetes en las personas con menos ingresos. También diferencias en el territorio de zonas básicas de salud, en la prevalencia de diabetes, que en algunas zonas se puede ver que correlaciona con la prevalencia de obesidad, que a su vez también está asociado con niveles socioeconómicos más bajos. O ayer también se habló del programa de crónicos, pues también lo que sería la prevalencia de cronicidad en conjunto, también se ha visto que está relacionada con el nivel de renta y el nivel socioeconómico, siendo la prevalencia, la presencia de este tipo de enfermedades más frecuentes en los grupos más desfavorecidos. Bueno, esto es un paréntesis que quería hacerlo porque cuando hablamos parece que siempre empezamos como desde un punto, pero en realidad estamos ahora en el momento de la COVID, pero ya hay un bagaje, hay una información, hay una experiencia previa, hay marcos conceptuales, hay bastante información acumulada como para poder tomar decisiones de una forma más informada. Bueno, pues en este contexto así de el que estábamos, con ese nivel de desigualdades, el que teníamos aquí, que tampoco las desigualdades son iguales en todo el mundo, hay países y regiones más desiguales, donde las diferencias en esperanza de vida pueden ser del doble o el triple de las que se encuentran, por ejemplo, en Navarra, entre zonas básicas de salud. Pero en esa situación de desigualdades llega la COVID. En un momento en el que se hablaba mucho en los países del sur y en España en concreto de la crisis económica de 2008, de la que no habíamos salido. O sea, estábamos en una crisis que nos había salido, que ya estaba claro que también la crisis afecta a la salud y a las desigualdades en salud, porque hay un deterioro de las condiciones de vida, y ese deterioro tampoco es por igual. Y sin una recuperación completa llegó la COVID. Y ahora lo que pretendo es brevemente, por un artículo que leí no hace mucho, que me pareció que estaba bien, analizar el efecto de la pandemia desde ese modelo de determinantes sociales de la salud y del modelo de desigualdades en salud. El artículo de los que he mirado es este que aparece aquí, de la Universidad de Manchester, que me parece que hace un análisis más completo. Bueno, pues respecto a la pandemia, se ha dicho, como hay muchas frases que se han acuñado y se han repetido, que la COVID nos afecta a todos por igual, todos estamos igual, todos estamos en el mismo barco, y hay una parte de verdad desde el momento que es una enfermedad infecciosa que puede alcanzar a cualquiera. Pero la verdad es que la COVID no es una enfermedad socialmente neutra, o sea, hay diferencias tanto en la morbilidad, en la probabilidad de enfermar, como en la gravedad o en la mortalidad entre grupos sociales, que esos son reflejo de las situaciones ya de desigualdad preexistentes a la COVID, respecto a enfermedades crónicas o respecto a otros determinantes sociales. Y esto no es nuevo, porque ya se sabe que la gripe española, la pandemia de gripe de 1918 afectó también más a lo que se llamó en aquel momento clases trabajadoras, que tuvieron una incidencia mayor. En ese momento también se pensaba que la gripe atacaba por igual a todo el mundo. Más recientemente, la gripe A, de la pandemia de gripe A de 2009, también se vio que había una diferencia en incidencia y en mortalidad, en las dos cosas, en la aparición de la enfermedad y en las consecuencias que esta tiene, entre países ricos y pobres. La diferencia puede ser hasta de 40 veces más mortalidad en India que en Dinamarca, o 20 veces más de mortalidad en Sudamérica que en Europa. También hay diferencias en toda una ciudad entre barrios ricos. En Inglaterra lo estudiaron y la mortalidad por la gripe A era 3 veces superior en los barrios más pobres. Y parece que la COVID se comporta de una manera parecida. En Cataluña la incidencia, o sea, la aparición de la enfermedad, el enfermar, es 6 o 7 veces más frecuente
en las zonas de más privación. Y en América, que es el país de las desigualdades, en Norteamérica o Estados Unidos, que es el país de las desigualdades, pues la mortalidad también tiene grandes diferencias según de qué grupo social se está hablando. Entonces, la mortalidad en población negra es 4 veces más alta que la mortalidad en población blanca en Chicago. Y en el Reino Unido ocurre algo parecido. El dato que han publicado respecto a cómo se ocupan las UCIs, ven que el 35% de las personas en UCI pertenecen a lo que denominan minorías étnicas, incluyendo población negra y asiática, y suponen el 35%, cuando su peso poblacional es bastante menor, es del orden del 14%. Esto, la razón, desde luego, está todo en los determinantes y en las condiciones de vida. No hay ninguna razón biológica para explicar estas diferencias. Y aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, algo menor las diferencias, pero también la frecuencia de enfermar en los 5 niveles de los que se determina la privación, o el índice de privación de las personas, según en qué zona viven y tal, también se ve que el grupo más favorecido respecto al menos favorecido tiene una incidencia del orden de la mitad. O sea que la aparición de la enfermedad es el doble en aquellas personas con un nivel de privación mayor. Entonces, por lo tanto, vemos que hay una serie de razones que hacen que la enfermedad sea más frecuente en los grupos más desfavorecidos. Y también sabemos, se observa que la mortalidad es más alta. ¿Y esto cómo se explica? Esto se ha explicado con el concepto que se acuñó de sindemia. Es el componente sindémico que tiene la pandemia de COVID. La sindemia hace referencia a los fenómenos en los que los factores de riesgo, las comorbilidades, las enfermedades crónicas o factores de riesgo aparecen en paquetes juntos, afectando a las mismas personas e incrementando los efectos negativos. Entonces, ese componente está presente en la pandemia COVID. Y la pandemia COVID está actuando ya sobre ya un fondo existente de desigualdades sociales en salud. Este es muy gráfico, no viene a aportar nada al modelo de determinantes sociales de la salud, o sea, mejor dicho, es el mismo, solo que le han puesto con un aspecto de coronavirus. Bueno, entonces, hay más afectación. ¿Y por qué hay más afectación? Hay más incidencia en los grupos menos favorecidos. ¿Por qué? La razón es porque la exposición al virus es mayor en estos grupos. Hay razones que hacen que la transmisión sea más fácil, esté facilitada en estos grupos. Y ahí la lista que podemos imaginarnos de situaciones pues es larga. El hacinamiento en las viviendas facilita la transmisión. La convivencia intergeneracional puede poner en más riesgo a algunas personas vulnerables. Hay los trabajos de cuidado con más proximidad física, con menos cuidado en las medidas de prevención, van a ser facilitadoras de la transmisión. Más uso también de zonas con aglomeraciones de gente, como el transporte, y todas estas cosas, todos estos factores, todos estos son más frecuentes, se acumulan más o son más frecuentes en los grupos con situación menos favorecida. La lista también cita las posibilidades de no acudir al trabajo, tener aseguramiento o decidir cuidarse o aislarse o no, según las posibilidades que tengas de mantener empleo, de tener una cobertura o no. O sea que hay una serie de condicionantes de las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos que les llevan a tener una exposición más frecuente al coronavirus. Con esto se explicaría que la enfermedad sea más frecuente, pero también la enfermedad se ve que hay un aumento de la mortalidad en los grupos más desfavorecidos. Y esto se puede explicar, según este modelo de sindemia, con la mayor susceptibilidad a la aparición de una enfermedad severa. Se ve que ya se ha visto, y también en los datos que hemos puesto brevemente al principio del Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra, se ve que los grupos más desfavorecidos tienen tasas más altas de prácticamente todos los factores de riesgo para una COVID severa: hipertensión, asma, EPOC, enfermedad cardíaca, obesidad, tabaquismo, diabetes.
más probabilidad de contraerla y también con más frecuencia factores de riesgo para que sea una COVID más severa. Y el tercero, y no por el último al menos, porque quizás veremos qué ocurre, sea quizás lo que más explique las diferencias, es que las consecuencias ya económicas de crisis económica y social o económica que puede generar la pandemia y las consecuencias que tienen también las medidas antipandemia y anticrisis que se toman, porque no es solo la pandemia, sino también las medidas que se toman para combatirla, a su vez estas medidas tienen consecuencias. Y esas consecuencias no todos los grupos de población las van a padecer o disfrutar de la misma manera. Fue también me viene ahora a la cabeza, luego quizás creo que lo cito también, las medidas de control de gasto y de austeridad para salir de la crisis. El objetivo era salir de la crisis, pero eso tuvo unas consecuencias indeseadas en salud y en bienestar. Desde que se han tomado medidas en relación con la crisis, su impacto, el cómo se vive, afecta diferente a los grupos sociales. El confinamiento mismo habrá sido más duro o menos duro según las condiciones laborales, de vivienda, etcétera, que tienes. No es lo mismo estar confinado con muy poco espacio, compartiendo el lugar con muchas personas, lo cual te somete a un estrés, a una situación mucho más estresante, que a su vez puede desencadenar otras situaciones indeseadas, etcétera, que el tenerla en unas condiciones buenas, favorables. Lo mismo el confinamiento ha supuesto el cierre o el parón total de la actividad laboral de algunas personas que se han quedado con ingresos cero y han pasado a ERTEs o a las ayudas públicas que había. Eso no nos ha pasado a todos igual, ha habido personas que no. Entonces, quiero decir con esto que las propias medidas, incluso las del corto plazo que se toman en relación con el control de la transmisión del COVID, pueden tener un impacto diferente según las condiciones de vida de los distintos grupos sociales. Bueno, y esto me estaba refiriendo a las medidas del confinamiento en un primer momento, pero la situación, lo que parece que viene, ¿no?, de crisis o de gran crisis económica, nos va a llevar a una situación como que ya de cierta medida se conoce por lo desde 2018, o sea, una crisis económica que impactará en el mercado laboral, que tendrá impacto en el desempleo, en el acceso a la vivienda, pobreza energética, acceso a alimentos, funcionamiento del servicio de salud, que está por ver. Entonces tenemos esos tres niveles diferentes de consecuencias que sumando van a ser más generadores de diferencias. Quizás la crisis económica que venga sea lo que más vaya a incidir en la salud de la comunidad, de la población y las diferencias entre grupos. Hay economistas que dicen, esta revisión de la Universidad de Manchester, dicen que puede ser del orden o superior a la Gran Depresión del 29-30. Y esto afectará a toda la sociedad en conjunto, pero más a unos que a otros. Y aquellos con menor margen financiero, menos autonomía y que padezcan más esas consecuencias de paro, no acceso a la vivienda, los efectos serán mayores. Esta gráfica que hay aquí es una antigua, bueno, relativamente antigua, porque es de 2013, y hace unas semanas me la encontré y me volvió a impactar, porque es una gráfica que dibuja aquí, en este mismo gráfico, lo que es la evolución del índice de actividad económica en rojo en Argentina, en un momento en el que hubo un colapso económico total, y la evolución media en Argentina del peso al nacer, o sea, el peso medio de los recién nacidos en Argentina. Y el paralelismo es espectacular. Esto está sacado de un informe de la Fundación BBVA y en su momento explicaban esta
este paralelismo entre la media del peso de los recién nacidos, que cae de forma paralela a la caída, un poquito con un poco de retraso, a la caída de la actividad económica, como una consecuencia de varias cuestiones relacionadas con la crisis económica, entre las que citaban también el estrés como uno de los determinantes de las causas que explicaban este suceso tan espectacular. Bueno, por marcar un poco las ideas que he querido desarrollar, las pandemias han afectado en movilidad, o sea, en la probabilidad de enfermar y en las consecuencias de enfermar, de quizás miedo a mortalidad, a las comunidades desfavorecidas. Y lo que sabemos hasta ahora, por las evidencias que ya van saliendo en estos meses de 2020, es que con la COVID se está produciendo lo mismo. Estas desigualdades se derivan de la naturaleza sindémica de la pandemia, o sea, del hecho de que la exposición al virus interacciona con con otros factores de riesgo y comorbilidades que ya existen, que a su vez son el resultado de las desigualdades en salud existentes, preexistentes, como resultado de esos ejes de desigualdad respecto a los determinantes sociales de la salud. La depresión económica que viene, pues, da un poco de temor, o más que un poco de temor, puede tener un gran impacto en salud, nos puede llevar a un nuevo deterioro en la salud. Y ya apuntando a esas líneas de fuga, sobre todo llamaría la atención de que el impacto va a depender de las medidas que se tomen, de qué es lo que se vaya a priorizar. Una vez ya resuelta, ahora también habría que tenerlo en cuenta, pero una vez resuelta la emergencia biológica, esperemos que no tarde mucho, es ver qué medidas se van a aplicar para la salida de esa crisis y si realmente se va a seguir por la vía de la austeridad que se marcó antes o no. Hay gente que algunas personas he visto, me he cogido alguna nota de qué hacer, ¿no? De qué hacer en la línea de habría que considerar como una prioridad el reducir el impacto de la crisis económica que viene sobre la salud y sobre las desigualdades en salud. Las cosas, ya os decía antes, lo que he leído me han gustado, pero también ya estaban dichas, ya son conocidas. Hay algunas cosas que es más cuestión de opción o de llevarlas a cabo más que de descubrirlas, ¿no? Se apunta que hay que garantizar la protección social. Se ha apuntado también que es necesario nuevas líneas de crecimiento económico, inclusivo y verde, y esto me parece una línea a tener en cuenta, porque otra de las amenazas que tenemos en salud, pero que también tiene el planeta, es el cambio climático. Y en este momento, con la pandemia de la COVID, la prioridad del cambio climático y ambiental ha caído y ha dejado de ser una prioridad. Incluso ya de nuevo se empiezan a oír voces como nuevamente negacionistas y sin embargo es una amenaza para la Tierra entera, el cambio climático, que exige medidas sin demora. Entonces, la línea de que las vías del nuevo crecimiento para reactivar sean inclusivas con las personas y aparte sostenibles o verdes, creo que puede ser una línea interesante. La colaboración entre agentes, el trabajo intersectorial, interinstitucional, de servicios, de la comunidad, de entidades, de ciudadanía, también creo que será muy importante. Y viendo cosas que ya existían y que me parece que vuelven a ponerse vigentes, es la idea y el proyecto, la estrategia de salud en todas las políticas, que ya viene de atrás, o sea, que ya es una estrategia propuesta por la OMS, que la Unión Europea también, creo que era con la presidencia de Finlandia, ya lo asumió, que es, bueno, si la acción pública tiene como objetivo el bienestar de las personas, en la salud, la definimos de esa manera amplia, como bienestar físico, social y mental,
hay que trabajar en esa línea. Hace falta que todas las políticas, no solo las sanitarias, se impregnen de ese mismo objetivo y tomen las opciones, aquellas que maximicen los resultados en salud y minimicen las desigualdades y los daños. Eso sería la estrategia, la línea general, el hilo conductor de la salud en todas las políticas, algo transversal a toda la acción pública y de los gobiernos. Ayer se hablaba de la coordinación y la coordinación es muy importante, pero la coordinación puede tener un nivel y me necesito coordinar con otros agentes para hacer mi tarea, o puede ser un nivel diferente, que es lo que creo que se puede pretender o aspirar con esto, es de que se definan unos objetivos comunes relacionados con el bienestar de las personas y con la salud, entendida de esta manera, como se entiende de salud pública, y que todos los agentes trabajemos en la misma línea. Y ya para acabar, no sé cómo voy de tiempo, pero no creo que voy bien. Cuando os decía que lo que hay que hacer, pues me encontré también de una presentación antigua las recomendaciones de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que viene ya de principio del 2008. Y al leerlos, digo, pues es que me parece que todos los ejes de actuación siguen estando vigentes o quizás doblemente vigentes si entramos ahora en una crisis o una recesión económica seria. O sea, equidad desde el principio, acordarse de que hay que mantener la equidad. Ayer también se habló de madres y niños como grupos más vulnerables, también se cita desde aquí la educación, pues de calidad para todo el mundo y segura además ahora, los entornos saludables, el empleo, pues que vamos, las políticas de empleo absolutamente necesarias. Respecto a la pandemia también la reducción de los riesgos físicos y el estrés, pero en general la práctica acústica en empleo y trabajos dignos, también fuera de este paréntesis que está suponiendo la COVID, pues es otro de los ejes de actuación. El que haya una protección social a lo largo de toda la vida siempre va a mejorar el nivel de salud y va a hacer que las sociedades sean más justas, que haya más justicia social y más solidaridad, o sea, que haya un reparto de recursos que, si venimos ahora a una situación de crisis con una mayor polarización y se crean grupos en una situación más crítica, más necesaria es la protección social y la atención universal de salud, pues yo creo que eso está fuera de toda duda, pues también que es necesario. En el caso mismo de la transmisión, o sea, en el momento, los efectos a corto, digamos, de lo que es la pandemia también, las personas que no tienen acceso a un sistema de salud y que no tienen una cobertura o un aseguramiento, no pueden seguir las medidas preventivas ni de aislamiento ni de prevención para cortar las cadenas de transmisión. Entonces, es un interés, como se decía ayer, propio, común y solidario en todos los sentidos. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Luego, en el debate, podremos hablar.